Continuamos en Actualidad Agropecuaria, junto a técnicos de la provincia del Chaco, conociendo sus trabajos en la zona de Palo Blanco, departamento Almirante Brown. En este caso estamos en un lote de antecesor maíz, que se le sembró trigo de cobertura. Luego la colecta de la colección, digamos, de la cosecha del maíz, se sembró con sembradora de grano fino el trigo, que en este caso fue a producción. El rinde fue de 800 a 900 kilos. Un poco puede ser por la afección de heladas tardías, ¿no? Pero dentro de todo creo que es una buena producción para hacer un trigo tan tardío. Y en realidad lo que buscamos primordialmente con esto es conseguir buena cobertura del suelo y por datos medidos de años anteriores, de campañas anteriores, este es el mejor antecesor de soja que tenemos, así que creo que está bien logrado, una buena cobertura, nos ayuda con control de malezas, un poco de temperatura de suelo y demás, así que es un buen trigo, lo calificaría. Ingeniero, ¿con cuántos milímetros se sembró este lote? ¿Con cuántos milímetros se hizo este trigo? Bien, en este trigo en particular, nosotros medimos agua útil a la salida del maíz. En estos 3 lotes teníamos entre 180 y 200 milímetros de agua útil hasta los 2 metros. Por buenas recargas de marzo y abril, más marzo diría que abril, así que es bastante, para arrancar un trigo en esa fecha es bastante bueno. Se comenta que los cultivos de servicio o el cultivo de invierno le quitan agua al cultivo de verano. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, eso para mí es la clave del éxito de este tipo de manejos, es tomar las decisiones en función del agua útil presente en el suelo, tanto a la siembra como a la hora del secado. Nosotros en particular en la empresa tenemos condiciones de lotes con influencia de napa, donde tenemos mayores disponibilidades de agua, pero el 70% de nuestra superficie no tiene influencia de napa, entonces dependemos exclusivamente de las lluvias. Entonces es fundamental para mí la decisión del cultivo a sembrar y el objetivo del mismo, o sea, en qué momento lo corto para no perjudicar de cierto modo la factura del verano. O sea, es la clave del éxito. O sea, si te pasás en la toma del agua, es muy probable que si se da un año normal a seco, tengas una pérdida de rendimiento. O sea, es toda una técnica de manejo. Ingeniero, acá veo que lo más importante para usted o para la empresa es tener el suelo cubierto. ¿Por qué? Sí, fundamental tener el suelo con 100% de cobertura, un poco por lo que ya comenté de temperaturas de suelo. Empezamos a medir temperaturas de suelo y cuando pones el termómetro de suelo en una parte del lote que está sin cobertura, tenemos entre 10 y en algunos casos hasta 15 grados más de temperatura de suelo. Hemos realizado mediciones en lotes de centeno con temperaturas debajo de la cobertura que rondaban los 25-26 grados en pleno enero y sectores de cabecera sin cobertura que estaban alrededor de los 37 o 38 grados. Entonces eso para la vida del suelo, para todos los procesos que pasan en el suelo, que es lo que te da el resultado final de la campaña, es clave. Y ni hablar de lo que te vengo comentando del agua, cuando tenemos el 100% de cobertura le da más rugosidad al suelo para que el agua tenga más tiempo de entrar en el mismo y también al tener menores temperaturas, menos pérdidas a la atmósfera por evaporación, que es un agua perdida en vano
a mi criterio, porque el agua que pasa por la planta genera carbono al suelo, o le deja carbono al suelo, y el agua que se pierde directamente desde el suelo a la atmósfera no te genera nada. Ingeniero, usted nos comentaba una evaluación que hicieron de una lluvia de 120 milímetros. ¿Cuánto infiltró y cuánto se fue? Cuéntenos, o cuéntele a la cámara cómo hicieron ese ensayo y qué conclusión sacaron. Bueno, justamente dentro de las mediciones o los ensayos que hacemos, nos gusta tener datos, pero basados en mediciones, y para esto hacemos muchos muestreos de suelo. Nos pasó el caso de que, o sea, siempre en el cultivo de trigo nosotros hacemos los balances de uso de agua, comparando lo que teníamos al inicio en siembra y lo que quedó en cosecha, para ver la eficiencia de uso de agua. Entonces, justamente fue el año pasado, muestreamos el lote de recién cosechado de trigo, lo muestreamos por ambiente, tenemos diferenciados en 3 grandes ambientes, ambientes de baja productividad, de media productividad y de alta productividad. Cuando hacemos el muestreo de agua útil, al salir de la cosecha de trigo, nos encontramos con una X cantidad de agua útil. A la semana llueven 120 milímetros en una sola lluvia. Entonces decidimos que a las 72 horas de esa lluvia íbamos a volver a hacer el muestreo en esos mismos puntos que habíamos muestreado antes de la lluvia, y nos encontramos que el porcentaje de agua que entró al suelo fue de entre 60 y el 90% dependiente del ambiente. O sea, los ambientes de más productividad es donde más entró, o sea, entró más de 100 milímetros de esa lluvia, y en los ambientes de menor productividad, que ya es una cuestión textural, más contenido de arcilla, por lo tanto menor infiltración, entró el 60% de esa lluvia.